esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva en el Evangelio según Mateo. Y que le invito, abra su Biblia, Mateo capítulo 5, leamos nuevamente los versículos 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En nuestra enseñanza anterior empezamos a estudiar esta popular porción de las Escrituras conocida como las bienaventuranzas. Hablamos acerca del mal uso y malas interpretaciones que se han hecho de ellas, como si fueran expresiones poéticas de un discurso aislado, o como si fueran una nueva ley o condiciones que Dios pone para heredar la salvación y por ende el reino de los cielos. Aclaramos que en contraposición a todo esto, las bienaventuranzas no son sino la explicación según Dios de lo que es la verdadera felicidad. Las bienaventuranzas son la explicación según Dios de lo que es la verdadera felicidad, producto de un carácter transformado por la gracia y por el poder del Espíritu Santo. Por ende, esta porción demanda una interpretación únicamente en el contexto de los verdaderos creyentes y ciudadanos del reino que estaba siendo inaugurado por Cristo. Por eso dice nuestro texto que vinieron a él, ¿qué dice el texto ahí en verso 1? Sus discípulos fueron los que vinieron a él. Aunque empezamos con la explicación de la primera bienaventuranza, que es bienaventurados los pobres en espíritu, he considerado pertinente realizar una profundización un poco mayor en esta bienaventuranza. Me propongo, para ayudar a nuestra comprensión, contrastar, hacer un versus, contrastar la imagen de lo que es la pobreza espiritual con lo que sería su imagen antónima, el orgullo espiritual. Pobreza espiritual versus orgullo espiritual. Quiere el Señor bendecir con poder esta enseñanza. Nuestro primer punto será entender la pobreza espiritual en su primera característica. Somos pobres o deberíamos ser pobres espiritualmente ¿respecto a qué? Recordemos que la pobreza es carencia, pero ¿respecto a qué? Lo primero es pobreza ante la santidad de Dios y nuestra condición pecaminosa. O sea, la primera pobreza que nosotros deberíamos tener, sentir, convencernos, es nuestra pobreza ante la santidad de Dios y nuestra condición pecaminosa. Ese es el primer punto. La Real Academia de la Lengua define la pobreza o la palabra pobreza como cualidad de pobre. Pues hasta ahí no hemos dicho nada. ¿Qué es pobreza? Pues ser pobre. Pero también la define como escasez, carencia, falta, déficit, insuficiencia. De hecho, si queremos irnos a términos más fuertes, podríamos usar estrechez, indigencia, miseria, necesidad, penuria. El asunto es que estas palabras siempre se entienden en relación con un marco de referencia. O
sea, todas estas palabras, falta, déficit, carencia, escasez, siempre uno las entiende con un marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia más común? El dinero o las posesiones materiales. Es decir, escasez de dinero, carencia de dinero, falta de dinero, déficit de dinero. O sea, siempre el marco de referencia o el marco de referencia más popular es lo material. Entonces, cuando hablamos de pobreza espiritual, debemos entender, primeramente, que el verdaderamente pobre de espíritu es alguien que está profundamente convencido de su escasez, carencia, falta, déficit, insuficiencia, estrechez, indigencia, miseria, necesidad, penuria respecto a la justicia de Dios, por causa del pecado que hay en él. Ese es el punto. El pobre de espíritu entiende que no tiene lo que se requiere para satisfacer la justicia de un Dios santo y que lo que tiene es pecado. Yo no tengo nada bueno, no tengo nada con qué presentarme delante de Dios, yo no tengo cómo justificarme a mí mismo. Soy pobre respecto a lo que Dios demanda. Al contemplar la santidad de Dios, su majestad, su gloria, el pecador, a quien le son dados ojos para ver, se ve desnudo espiritualmente. Él ve a Dios, se mira a sí mismo y dice, no tengo nada. No tengo nada. Esta fue la experiencia del apóstol Pedro en Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5, verso 8, dice que luego de la pesca milagrosa, al ver el poder de Cristo, al ver su gloria, en Lucas capítulo 5, verso 8 dice que viendo esto, nótese, viendo esto, o sea, contemplando la obra de Cristo, Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, él contempló la gloria de Cristo y cayó de rodillas y dijo, yo soy hombre pecador. Apártate de mí. No soy digno. En cierta ocasión, hace unos años, vi un documental sobre la pobreza en las sabanas de Bogotá. Hermano, al ver este documental, yo sentí que era millonario. O sea, cuando yo vi la verdadera pobreza, yo dije, wow, yo tengo muchas cosas. Soy rico. Entonces la pobreza se hace cada vez más patente al ser comparada con un marco de referencia. En el caso del pecador, el marco de referencia no es otros pecadores, no es otra cosa, sino el Dios que es infinitamente santo. O sea, el pecador se compara con Dios y dice, yo soy pobre, yo no tengo nada. El caso más gráfico de esta pobreza respecto a la justicia de Dios y la condición de pecado, tal vez pueda ser el profeta Isaías, que al contemplar la gloria de Dios dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. O sea, al ver la santidad de Dios, la gloria de Dios, él dijo, yo soy muerto. Pero hay otro caso que nos ayuda a contemplar de qué se trata esta pobreza. Vaya conmigo al libro de Job, en capítulo 42. En Job, capítulo 42, en versículo 5, Job expresó lo siguiente. Al contemplar la gloria de Dios que le fue revelada, al presentarse Dios delante de él e interpelarlo, Job exclama,
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y al ver, ¿cuál fue la reacción? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La reacción natural de Job al ver la gloria de Dios fue entender su propia condición, su pecado. Hermanos, vivimos en una generación que perece por falta de conocimiento. En una generación que no conoce a Jehová, que no medita en su ser, en su carácter, en sus perfecciones, en su santidad. ¿De qué hablan hoy las iglesias? De milagros, de testimonios, de bendiciones materiales, de sanidades. La iglesia ha desplazado la gloria de Dios y al no conocerle, no podemos conocernos a nosotros mismos, ni entender nuestra condición correctamente. Hermanos, Job contempló a Dios y se dio cuenta de que a pesar de que era hombre recto y justo, ni aún eso llegaba a cubrir el estándar divino. Hermano, de Job se dice que no había hombre como él en la tierra, recto, perfecto, y eso no lo dice cualquiera, como nos explicaba nuestro hermano Edison, eso lo dice Dios mismo de él. Y aún así, al contemplar la gloria de Dios, Job exclama, me aborrezco, me arrepiento. Job había quedado en pobreza material, pero se dio cuenta a través de la prueba que su mayor pobreza era espiritual. Hermanos, no tenemos conocimiento real y profundo de nuestro pecado porque no tenemos conocimiento de la santidad de Dios. No hay pobreza de espíritu en nosotros porque de oídas le hemos oído, pero nuestros ojos no le han visto. Estoy hablando a creyentes aquí. Tal vez fuiste abrumado en algún punto por la gloria y majestad de Dios y caíste de rodillas clamando, ay de mí que soy muerto. Tal vez eso pasó en algún punto, pero el tiempo pasó. Y junto con él, la negligencia espiritual te abrazó, la pereza en las cosas del Señor, la falta de diligencia, y con eso vino la soberbia, el orgullo y la altivez de espíritu. Si no conocemos a Dios, escudriñando las Escrituras, en un espíritu de profunda oración, en dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo, no podremos llegar a la verdadera pobreza de espíritu. Si no conocemos la santidad de Dios, no vamos a ser pobres de espíritu. Hoy vemos los pecados como fallas, errores, cosas que pasan. Hoy, cuando nos exhortan, parece que nos estuvieran piropeando. Alguien nos exhorta por nuestro pecado y, sí, es que todos somos pecadores. Todos pecamos. Hermanos, esa expresión, todos somos pecadores, es correcta, teológicamente cierta. Pero el problema es que nosotros no la exclamamos en un espíritu de profundo lamento, sino de consuelo cínico. No es, hermano, sí, qué terrible, hermano, que todos somos pecadores. Qué terrible que hay pecado en mí. Sino, no, todos somos pecadores. Es que todos pecamos, el otro peca. Hermano, estás pecando, ¿y qué? Y todos no pecamos. Hermano, eso que está haciendo no es conforme a la Escritura. Y tú no lo haces. Hermano, el fariseo criticaba a Jesús porque recibía publicanos y pecadores. No por un celo genuino de la santidad de Dios, sino porque precisamente habían olvidado su condición. Esto nos lleva a que veamos cómo se ve el contraste respecto a la pobreza, respecto de nuestra condición. ¿Cuál es el contraste de aquel que ve
la santidad de Dios y su condición de carencia. ¿Cómo se ve el contraste? El orgullo espiritual. Esa frase parece un oxímoron, una contradicción. Orgullo espiritual. O sea, si es orgullo no puede ser espiritual. Y si es espiritual no es orgullo. Pero cuando hablamos de orgullo espiritual estamos hablando para contrastarlo con lo que es la pobreza espiritual. Hermanos, si no hay un texto en las Escrituras que ilustre más claramente cómo se ve el orgullo espiritual que Lucas capítulo 18. Vaya conmigo allá. Lucas capítulo 18, verso 9. Tenga en mente, ¿cómo es la pobreza espiritual? Ver la santidad de Dios y entender mi carencia. No tengo la justicia que Dios requiere. Tengo pecado. Esa es la pobreza. Reconocer de todo corazón esto. ¿Cómo se ve lo contrario? Lucas capítulo 18, verso 9. Dice el Señor: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Sí nota lo que es el orgullo espiritual? El pobre espiritual no confía en sí mismo como justo, reconoce que no tiene justicia, pero el orgulloso espiritual confía en sí mismo como justo y eso le lleva a menospreciar a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Recordemos que el fariseo era supuestamente la élite espiritual, el liderazgo del pueblo, y el publicano eran los peores de los pecadores. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, orgullo, será humillado. Y el que se humilla, pobreza, será enaltecido. Hermanos, yo no quiero hablar aquí del incrédulo que vive engañado sobre su propia condición. Miren, el incrédulo ve los pecados ajenos con zoom y en Full HD. Ese es el incrédulo. Y es completamente ciego a sus propios pecados. Es una cosa impresionante, hermanos. Mire, si usted ve eso, ese es uno de los síntomas más claros, prominentes e inequívocos de un muerto espiritual. O sea, usted quiere ver que alguien no es creyente, vea cómo es la relación de esa persona con los pecados ajenos y con los pecados propios. Los ajenos se ven gigantes. El propio, no, yo soy justo, recto. Ahora, es posible que haya una persona que no sea tan descarada de decir yo soy justo y recto, pero él lo que dirá será todos somos pecadores. Esa es la otra manera. Pero es lo mismo. Yo no estoy hablando de eso. ¿Sí? Esa persona está en prisión de oscuridad. Yo hablo aquí a los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo está hablando a los hermanos. Un ciudadano del reino reconocerá su pobreza, su carencia. Un creyente no se escandalizará y horrorizará si alguien le exhorta o lo amonesta. Él examinará su vida. Él dirá, no, es que yo tengo carencia, es posible que esto sea verdad. Él orará al Señor para que le libre de sus pecados, aún de los que le son ocultos. Un creyente que es pobre en espíritu no defenderá su causa, no defenderá sus méritos, sino que irá con su suciedad a Cristo para ser limpiado por Él. Un creyente no se llenará de soberbia, agradeciendo no ser tan pecador como sus demás hermanos.
sino que declarará junto con el apóstol, palabra fiel y digna de ser oída por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, ubiquémonos en el contexto de este sermón. El Rey Jesucristo está inaugurando su reino y está describiendo el carácter de sus súbditos. Solo los pobres en espíritu, que han entendido su carencia espiritual, irán a Cristo buscando su justicia perfecta. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué los pobres en espíritu son realmente los ciudadanos del reino? Porque solo el pobre en espíritu irá a Cristo. El que no es pobre en espíritu no va a Cristo. ¿Por qué los fariseos no fueron a Cristo? Porque confiaban en su propia justicia. Solo el enfermo moribundo irá al perfecto médico del alma. El que no reconoce su condición no irá al Señor. Entonces, el primer punto es nuestra carencia respecto a la santidad de Dios a causa de nuestros pecados. Pero hay un segundo punto, una segunda característica de la pobreza espiritual, que es la pobreza ante la carencia de poder o medios espirituales. La carencia de poder o medios espirituales. Hermanos, el pobre en espíritu no solamente entenderá su carencia respecto a la perfecta justicia de Dios por causa de su pecado, sino que también entenderá su profunda incapacidad de vivir la vida que Dios demanda en sus propios medios. El pobre en espíritu verá las demandas del Señor, cómo nos lleva a vivir, y dirá: yo no puedo hacer eso por mí mismo. Yo necesito del Señor. Hermanos, la autosuficiencia es característica de todo corazón impío y profano. La autosuficiencia es característica de un corazón impío y profano. El rey Saúl debía esperar al profeta antes de emprender la batalla contra los filisteos, pero decidió ofrecer el sacrificio él mismo e ir en su fuerza sin la bendición del Señor. El pobre de espíritu, por otro lado, entenderá que así como fue salvado por gracia, por medio de la fe, ahora necesita la provisión de Dios para poder hacer lo que Dios demanda. O sea, yo fui salvado por gracia y vivo por gracia. Necesito la provisión divina para vivir, así como la necesité para ser salvo. En el Salmo 20, verso 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Esa es la confianza. ¿En qué confiaremos? Hermanos, este es un terrible mal que afecta a las iglesias reformadas de una forma particular. Muy bueno hablar de otro, ¿no? Pero hablemos de nosotros. El juicio empieza por casa. Las iglesias reformadas sufren de esto de forma particular. El pecado nos ha engañado, llevándonos a confiar en nuestro conocimiento y no en el Espíritu del Señor. El conocimiento no nos ha llevado a la humildad y dependencia, sino a la arrogancia. Hermanos, la realidad es que conocer la doctrina bíblica de la santificación, hasta con su última frase, no es suficiente si no nos santificamos en la práctica. Un cocinero no se hace experto leyendo libros de cocina, sino haciendo miles de platos mientras lee la receta. Decía un amado pastor:
que nadie traiciona su teología. Las palabras no siempre reflejan lo que en verdad creemos. Son nuestras acciones las que comunican nuestras convicciones más profundas. Grábese eso. Cuando usted se pregunte, ¿qué creo yo? No recite la confesión de fe, así se la sepa. Cuando usted se pregunte, ¿qué creo yo? Mire usted qué hace, cómo vive. El reformador Martín Lutero afirmaba, tengo tanto por hacer hoy que debo orar mínimo 2 horas antes de empezar. ¿Qué refleja eso? Su profunda convicción de que no podía hacer nada sin el Señor. Tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Y como tengo muchas cosas que hacer, voy a orar. ¿Qué refleja eso? ¿Cuál era su convicción? ¿Cuál era su teología real? El reformado, que tiene solo conocimiento, desecha las palabras del Señor cuando dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hoy nosotros salimos a trabajar sin orar. Las mujeres comienzan sus quehaceres sin pasar ni un minuto en las Escrituras. No hay dependencia del Espíritu Santo. No hay poder espiritual en la vida cristiana. El salmista reconocía esta carencia. Era pobre de espíritu. Cuando al ser librado de Saúl, exclamó, Dios me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. O sea, el salmista reconocía, yo no puedo con esos enemigos, pero fue el Señor quien me salvó. Ese es mi alto refugio. Hermano, tus enemigos son terribles, poderosos, la carne, Satanás, el mundo. Pero Dios es todopoderoso. Ellos son poderosos, pero Dios es todopoderoso. Eres orgulloso cuando andas sin oración. Cuando vives tu día a día sin orar. Eres orgulloso cuando no lees las Escrituras. Eres orgulloso cuando vienes a culto a escuchar como sea, sin disponer tu corazón. Eres orgulloso cuando desechas la comunión eclesial, cuando no aprovechas a los pastores o líderes que Dios ha puesto a gobernar. Hay hermanos que jamás de los jamases han pedido una consejería. Prefieren que su casa se queme en las llamas del pecado. Prefieren que su corazón se hunda en el pozo cenagoso antes de tener que humillarse así. Yo no me voy a humillar así de esa manera, sacando el pecado. Hay hermanos que jamás han pedido un consejo a otro hermano piadoso, porque en el fondo de su corazón piensan que nadie puede, que nadie es mejor que él. Como si Dios no hubiese derramado su espíritu y dado dones en todo el cuerpo de Cristo. Como si la palabra solo hubiera salido de él y llegado a él. Hay hermanos que creen que pueden criar hijos piadosos sin clamar e importunar el reino de los cielos pidiendo por la gracia necesaria. Hay hombres que piensan que pueden agradar a Dios liderando hogares con altares familiares derribados sin obtener el poder que viene de lo alto. No importa lo que pienses, no importa lo que digas con tus labios, si vives como he descrito, eres orgulloso espiritualmente. No importa que no lo digas. Si eres así, eres orgulloso. Eres orgulloso.
¿Y qué decir del servicio a Dios? Nadab y Abiú se creyeron autosuficientes para adorar sin tener instrucción del Señor. Caín creyó que Dios tenía que recibir lo que sea que él le presentara. Hoy tenemos predicadores que se suben a un púlpito sin clamar por la unción del Espíritu, que preparan una enseñanza a las carreras sin orar, como sea. Se dice que cuando el pastor Charles Spurgeon iba rumbo al púlpito a predicar, oraba mentalmente: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Vas a presidir, ora al Señor para que te capacite y te equipe para hacerlo, y para hacerlo bien. El salmista exclamó: Dios es quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco. Es Dios quien hace eso. ¿Vas a hacer aseo? Clama al Señor para que te dé hacerlo bien, hacerlo con gozo. ¿Vas a dar consejo? Pide al Espíritu que te guíe en lo que has de decir. ¿Vienes a la adoración? Ora para que Dios te lleve a hacer por su gracia lo que es agradable delante de Él. Hermanos, vivir en pobreza espiritual es vivir en fe y en absoluta dependencia de Dios y del poder y la gracia que solo pueden provenir de Él. De ningún otro lado, solo de Él. ¿Cómo lo expresa el apóstol? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Yo fui salvo por fe, pero ahora vivo también por fe. No, la fe fue para creer. No, es para vivir. Es para vivir. Ahora bien, como tercer punto, vamos a revisar por qué el pobre espiritual es bienaventurado. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Miremos nuestro texto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una razón de la bienaventuranza. Hermanos, es interesante que el antónimo de ser pobre espiritual no es ser rico espiritual. ¿Sí lo nota? O sea, ¿qué es lo contrario de ser pobre espiritual? Ser rico espiritual. No. El antónimo de ser pobre espiritual es algo malo, bíblicamente hablando, que es ser orgulloso espiritualmente. ¿Por qué esto es así? Porque la única manera de ser rico espiritualmente es siendo pobre espiritualmente. O sea, ok, soy pobre espiritual. ¿Cómo puedo ser rico espiritual siendo pobre espiritual? Tremendo, hermanos. Una paradoja, ¿sí? La única forma de hallar la vida es perdiéndola. Los primeros serán los últimos. Para ser mayor hay que ser siervo. Para ser enaltecido hay que humillarse. Ese es el evangelio, hermano. La principal razón de la bienaventuranza de un pobre de espíritu es que solo el pobre de espíritu ha visto su necesidad y eso le llevó a ir a Cristo para obtener riqueza. Hermanos, el pobre de espíritu vio su pecado y fue a Cristo para hallar perdón. El pobre de espíritu vio su carencia de justicia y fue a Cristo para hallar la justicia que él no ha podido vivir. El pobre de espíritu continúa viendo su incapacidad, sus fallas, y mira a Cristo y acude a Él para el oportuno socorro. El texto afirma que a ellos, y solo a ellos, pertenece el reino de los cielos, y por eso son bienaventurados. Todo el que no viva como pobre de espíritu, sino con orgullo espiritual, no hace parte de ese reino.
No importa que se crea, no importa que se haya bautizado, no importa que vaya a una iglesia, no importa lo que sea que diga con sus palabras. Si no vive así, no hace parte del reino de Dios. Porque el Señor dice que de ellos es el reino, de los pobres en espíritu. Notemos que no se dice que para que se nos dé como recompensa el reino, debemos ser pobres en espíritu. Lo que el texto dice es que para los que son pobres de espíritu, el reino ya es de ellos. Ya le pertenece. Ahí no se habla de que hay que hacer nada para recibirlo. Es que si ya esa es una característica de una persona, de un discípulo, el reino ya le pertenece. Y aquí está la clave. La verdadera felicidad, según la Biblia, es estar en paz con Dios, en comunión con Él, de manera ininterrumpida, gozando de Él para siempre. Mi querido hermano, mi querido amigo, para eso fuimos creados, para estar en comunión con Dios eternamente y para siempre. Y la verdadera felicidad está ahí. Todo lo demás son cisternas rotas que no retienen agua. Y por más que usted encuentre algún momento bueno, luego se va a dar cuenta que eso no sacia. Llámese dinero, llámese trabajo, llámese poder, llámese posición, nada de eso sacia. Si el reino de Dios pertenece al pobre de espíritu, es a razón de que ellos, y solo ellos, por la gracia salvadora de Dios, han nacido de nuevo, han sido perdonados por sus pecados, han sido adoptados en la familia de Dios y serán glorificados viviendo en comunión con Dios en la vida eterna. Pero la vida como parte del reino ha empezado ahora, porque el reino ya fue inaugurado. Mi querido amigo que estás aquí, ¿quieres ser feliz de verdad? ¿Quieres ser feliz, pero no con la falsa felicidad de las redes sociales? ¿No con la falsa felicidad del engaño de las riquezas? Reconoce entonces tu pecado. Reconoce tu pobreza espiritual. Reconoce tu maldad ante un Dios santo. ¿Cómo no vas a ser pobre de espíritu? Sabiendo quién más que tú conoce cómo has vivido. En idolatría, borrachera, inmoralidad sexual, ira, envidia, robo, mentira. Si sabes que has vivido así, ¿cómo por un segundo puedes pensar que serás hallado justo en el tribunal de Dios en el día del juicio grande y terrible? Lo único que te queda es humillarte. Humíllate ante el único que fue sin pecado, ante el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Si crees en Jesucristo, por sus méritos serás enriquecido. O sea, por los méritos de Cristo serás enriquecido. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No tienes nada, reconócelo. Eres pecador, reconócelo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en su vida, en su muerte, en su resurrección, y serás parte de este reino eterno e inconmovible donde está la verdadera felicidad.